Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos con Hechos 14. En este capítulo vamos a ver cómo Pablo y Bernabé son adorados como dioses. Resulta que estos dos hombres entran a un territorio donde solamente hay personas pues que adoran a Zeus, que adoran a Poseidón, que adoran a dioses paganos, y al hacer milagros en el nombre de Yahweh y en el nombre de Yahshua, estas personas, en vez de reconocer el poder de Yahweh, empezaron a reconocer el poder de Zeus y el poder de Poseidón y el poder de Afrodita y el poder falso de dioses falsos, a un punto de que los llegan a adorar como si fueran dioses. Ellos correctamente se rasgan la vestidura y se lanzan entre la gente para empujarlos y para instarlos a que no hagan más eso, que es una blasfemia. Pero las personas, en vez de ver que lo que estaban haciendo ellos estaba mal, lo que hicieron fue apedrearlos. Primero los nombraron dioses y después los apedrearon casi hasta la muerte. Hay personas que hoy en día al leer este texto dicen que realmente Shaul, Pablo, él murió apedreado y fue resucitado al instante por Yahweh, y después tuvieron que salir de la región. Eso lo vemos hoy en día. Las personas, en vez de ver el poder de Yahweh y los mandamientos de Yahweh, lo que hacen es adorar ídolos y lo cambian por estatuas, por vírgenes María, por crucifijos, por religión X, religión católica, religión mormona, religión pentecostal, y no quieren ser parte del pueblo de Israel así como lo mandó Yahweh. Ahora, vamos a ver algo muy curioso también, que antes de ser apedreados traen toros y les ponen guirnaldas a los toros. Estas guirnaldas que se utilizan en diciembre, y los toros que también son parte de diciembre, son sacrificio para Zeus. Esto era una costumbre de aquel entonces, que a Zeus se le sacrificaban toros o cerdos, algo que, bueno, no es bíblico, no es correcto, y que se ve hoy en día influenciado en la Navidad. En la Navidad vemos guirnaldas y vemos toros también. Vamos a leer en el 1. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la Ha Knesset de los Yahudí y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de Yahudí y asimismo de Yevadín, de israelitas helenizados, ponen aquí. Ok, tenemos que Bernabé y Pablo están entrando en la congregación, en la Ha Knesset de los judíos ortodoxos de aquel entonces, y hablaron de Yahshua. Entonces muchas personas creyeron. Realmente las personas creen que los judíos eran muy tercos y ninguno creía, pero la realidad es otra. O sea, realmente muchos judíos sí creyeron y empezaron a seguir a Yahshua, porque ellos son pueblo. Los que no eran pueblo, por desgracia, tenían mucho poder político, mucho poder, digamos, como mediático de aquel entonces. Tenían mucha palabra, mucha voz, y eso hacía que otras personas no creyeran también. Dice en el 2, mas los Yahudí que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los Goyín contra los Ajín. Ok, los Yahudí corrompieron el ánimo, lavaron las palabras que habían dicho Bernabé y Pablo en contra de los Goyín. Estos Goyín son los incircuncisos, ¿verdad? Son personas que tal vez creían en Zeus, en Poseidón y demás, y empezaron a creer en Yahshua. Pero estos Yahudí los increparon. Dicen el 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en Yahweh, el cual daba edut al adabar de su rajamín, el cual daba testimonio, edut, al adabar, a la palabra de su misericordia, de su rajamín, concediendo que se hiciese por las manos de ellos Otot y Umoptim. Entonces, Otot son señales y Umoptim son prodigios. Realmente los Goyim, los incircuncisos, estaban empezando a creer porque Yahweh les había dado mucho poder a estos dos ajín, a estos dos hermanos, que son Pablo y Bernabé. Y ellos a través de sus manos o a través de su oración hacían muchas señales. No se nos dicen cuáles, pero sí se habla de que Pablo llegó a hacer varias señales. En una resucita a un hombre que había muerto y bueno, Yahweh es el que lo hace, claro, a través de él, pero lo hace, ¿verdad? Él está presente y él ora y así es resucitado y otras tantas cosas. Ahorita vamos a ver una muy interesante con Shaul, donde había un hombre que no podía caminar y se sana.
Continuamos en el 4, dice así. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los Yahudí, unos estaban con los judíos ortodoxos, digamos, y otros con los Sheliahim, con los enviados, que estos eran Pablo y Bernabé. La gente no sabía por quién irse, a quién creerle. En el 5. Pero cuando los Yahudí y los Goyim, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a apedrearlos y a afrentarlos. Ok, los afrentaron y los apedrearon. Tenemos que se unieron los judíos ortodoxos y los incircuncisos y apedrearon a estos dos que lo que estaban haciendo era nada más el bien. Y por hacer el bien les hicieron este gran mal. En el 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licadonia, y a toda la región circunvecina, y allí proclamaban la Mesorá. En el 8 dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Vea, este hombre se especifica que nunca en su vida había caminado, o sea, ni siquiera sabía caminar, nunca. Desde su nacimiento no sabía qué era estar de pie, algo que todo mundo presenció. Ahorita ya no estamos en la región que estábamos antes, estamos en un lugar que se llama Licadonia. Licadonia viene de la palabra licántropo. Un licántropo es un lobo, lo que llaman hombre lobo, digamos, como que le llaman así a los hombres lobo dentro de las historias de fantasía y todo, ¿verdad? Pero resulta que la historia de Roma es la historia supuestamente de dos muchachos, uno que se llamaba Rómulo y Remo. Estos dos gemelos, al carecer de madre, fueron criados por una loba, supuestamente, dentro de la mitología, y esa loba los amamantaba. Esta loba se llama Luperca, y esta Luperca los amamantaba a él hasta que ellos crecieron y después fundaron Roma, ¿verdad? Que estos son Rómulo y Remo, los famosos fundadores de Roma, según dentro de la mitología de ellos. Y la constelación de Géminis responde a ellos mismos, ¿verdad? Que es de gemelos, ¿verdad? Entonces es la que responde a ellos. Claro está, dentro de la mitología, o sea, dentro de la fantasía y demás. Esa constelación se formó por ellos, supuestamente. Ahora, estas Lupercalias, que viene de la Luperca, de la loba, son realmente San Valentín. En Lupercalias, que se le da honor a esta loba que amamantó a Rómulo y Remo, se desnudaban las personas, se ponían pieles de lobo sobre los lomos, ¿verdad? Pero quedaban desnudos y con un látigo golpeaban a las mujeres, como que les pegaban. Algo muy parecido que hacen en las mascaradas hoy en día, que la gente se pone máscaras y le pegan chilillazos a las personas, que es como un vacilón o les pegan suavecito, pero bueno, viene de ahí. Le pegaban a las mujeres y atrapaban mujeres y tenían relaciones, se hacían orgías, en pocas palabras. Todas estas fiestas son de orgías. Ellos están en esta zona que se llama Licadonia. Bueno, ahora continuamos en la lectura en el 9. Dice, este oyó hablar de Shaul. Estamos hablando del hombre que es cojo, ¿verdad? En el 8. En el 9, este oyó hablar de Shaul, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía emuná para ser sanado, dijo a Colgadó la gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. O sea, se especifica que este hombre tenía fe para poder ser sanado, que también eso tiene mucho que ver, aparte de la autoridad que Yahweh le dio a Shaul para poder sanar personas. Yo digo que esto es posible, claro que sí, está escrito, lo creo, bendito sea Yahweh, Yahweh puede sanar a cualquier persona. Lamentablemente no he conocido todavía a alguien que tenga ese don. Tal vez en Apocalipsis, si llegamos a vivirlo, las personas se reaviven esos dones y puedan hacerlo y la gente crea como antes. Pero por el momento pienso que no hay nadie, pienso yo, ¿verdad? No soy quien para decirlo. Porque digo que no hay nadie que tenga este don, porque sería famosísimo. O sea, ¿quién no iría a pararse a la puerta de este hombre, a tocar a la puerta y pedirle que por favor lo sane? Sería tan famoso que, bueno, serían filas de calles, de hasta de países, llegaría la fila hasta la casa de él. Y hoy en día no se ve eso, ni periodistas, ni helicópteros rodeando la casa de él, ni nada, ¿verdad? Eso es algo que no está pasando, en mi parecer, ¿verdad? Hoy en día. Pero no digo que Yahweh no sane, no pierdan la esperanza si alguno de ustedes está enfermo. Ustedes pueden hacer ayuno, pueden orar, pueden pedirle a Yahweh. De eso sí lo he visto, y no solo lo he visto, lo he vivido.
Yo estuve, bueno, como les he contado en otros videos, yo tenía una depresión súper fuerte, una depresión que me llevaba a no querer vivir. Y esas depresiones me las curó Yahweh, es una enfermedad del alma y me la curó y ya no la tengo, bendito sea Yahweh. Y era muy fuerte, por cualquier cosa me daba depresión, era algo muy triste. Aparte que tenía unas alergias súper fuertes también, que no era una alergia normal, yo andaba con los ojos rojos todo el tiempo, con la nariz roja todo el tiempo, estornudando 15 veces seguidas, era algo feo. Y Yahweh me curó, bendito sea Yahweh. Entonces sí, sí, la gente sí se puede sanar y he escuchado otras historias, pero yo les cuento la mía porque es mía. Bueno, vamos de nuevo al 8. Dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. En el 9, este oyó hablar a Shaul, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía muná para ser sanado, dijo a Colgador la gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Shaul había hecho, alzó la voz, diciendo en Lashon, en lengua licadonia, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que Shaul está sanando a alguien en el nombre de Yeshua. Aquí no se nos especifica, pero bueno, es en ese nombre que se sana. Se levanta este hombre de un salto, todo el mundo se sorprende y ellos en lengua licadonia dicen que tenemos dioses entre nosotros. O sea, estaban diciendo que tanto Pablo como Bernabé eran dioses. Pero vea qué curioso, dice lengua licadonia. De nuevo les explico lo del licántropo. Licántropo, que pues se refiere a un hombre lobo o a un lobo. Esta lengua licadonia, hay personas que se atreven a decir, a comentar, ya que francamente no se sabe, que esta lengua era como aullidos, que sonaba como aullidos de perros, como algo muy, muy similar. Y en su lengua de aullidos y demás dijeron que tenían dioses entre ellos. Nada más les señalo esta idea, porque no es un hecho. Puede que la lengua licadonia sea otra cosa, como una lengua antigua, muerta, algo así como el latín o algo así por el estilo, no, no lo sé, pero nada más se los comento. Y a Barnabá llamaban Júpiter y a Shaul Mercurio, porque este era el que llevaba la vara, el que llevaba el mensaje, la palabra. Tenemos que a Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter es el mismo Zeus. Júpiter para los griegos, Zeus para los romanos, pero es el mismo dios, o sea, la misma historia, la misma cosa, pero le cambian el nombre, ¿verdad? Ellos tienen nombres diferentes. Y a Shaul le llamaban Mercurio o Hermes. Resulta que este dios es el dios de los mensajes, de los ladrones, del comercio y bueno, y de varias cosas. Por eso a Shaul le llamaban Hermes o le llamaban Mercurio, que es el dios de los mensajes porque él era el que más hablaba, seguro, hablaba más que Barnabá todavía, era tal vez muy bueno para conversar. Y Barnabá mantenía silencio, entonces a él le llamaron Zeus. Este Hermes es el mismo dios que tiene unas alitas en los zapatos, supuestamente, y que tiene un casco, que se basó Flash, digamos, el que hicieron del cómic, Flash, ¿verdad? Se basó más que todo en eso, que corre muy rápido y todo el asunto. Así están llamando a Shaul. Y ellos se van a ofender, dice en el 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio, ¿vea? Entonces el sacerdote, al ver que se estaban haciendo milagros, quisieron acuñarle esos milagros a Zeus, en vez de acuñárselos a Yahweh, como estaban haciendo los discípulos que estaban hablando de Yahweh. Entonces, ¿qué hizo? Trajo toros para hacer sacrificio. Esto es un texto muy importante porque nos está diciendo de que los toros se relacionan con Zeus. Recuerden que diciembre, la fiesta de Navidad, es una fiesta que tiene que ver con el sol, con el solsticio. Zeus es un dios solar, aunque la gente diga, no, es del trueno, sí, pero es que la gente de antes creía que el trueno venía del sol, que de ahí era donde provenía, no entendían que venía de las nubes. Y Zeus es un dios solar, igual que todos los dioses del panteón romano o cualquier otro panteón que se les ocurra, o cualquier otra civilización como la egipcia o etcétera, los dioses son solares. Hoy en día en los redondeles se siguen sacrificando toros. Recuerden que cuando se hacen las corridas de toros, los toreros matan al toro también. Tenemos que le están llevando un toro, lo mismo que hacen en diciembre en casi que todos los países del mundo,
que la gente va al redondel de toros y festejan la Navidad ahí y hacen todo lo relacionado a eso y guirnaldas delante de las puertas. Esas guirnaldas se las ponían a las puertas y llevaban los toros ahí a las puertas, o esas guirnaldas se las ponían a los toros igual. Pero la guirnalda es un símbolo de esa época, ¿verdad? Que es un círculo. El círculo este representa al sol. Igual que el círculo que usa el Papa sobre la cabeza. Aquí les pongo una imagen. Que ese mismo círculo, por cierto, es el mismo que usan los judíos ortodoxos, que le llaman kippah, que es un símbolo solar. Que ese mismo círculo lo tiene Buda en la espalda. Y lo tienen Krishna y lo tienen todos esos dioses solares. Todos esos círculos hacen referencia a dioses solares. O sea, la kippah no es bíblica. Para el que no sabía, la kippah no está en la Biblia. El talit sí, la kippah no. El talit es para hombres y mujeres, no solo para varones, como dicen los judíos ortodoxos. Eso está súper mal, porque en ningún momento se dice que sea solo para hombres, sino se dice que es para todo el pueblo. Entonces, pueblo es mujer también. Bueno, dice en el 14, antes de que ofrezcan el sacrificio, dice en el 14, cuando lo oyeron los Sheliahim, Barnabá y Shaul rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, Anashim, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo. Elohim Hayim, que hizo los Shamayim, que hizo los cielos y Haaretz y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ok, vea qué bonito lo que hace Shaul y Barnabá. Al ver que ellos van a hacer esto, en vez de decir, no, cálmense, no hagan esto, no, no, ellos se despedazaron la ropa enfrente de todos. No sé hasta qué punto, imaginemos que quedaron casi que desnudos o desnudos. Eso es una señal de vergüenza. O sea, cuando alguien se rompe la ropa, muestra su desnudez, su vergüenza. Y al hacer esto, se lanzaron frente a la gente y no dejaron que los adoraran, o sea, los interrumpieron, no hagan esto. Nosotros vinimos aquí para que ustedes no adoren ídolos, más bien para que adoren a Yahweh. Y es algo muy bueno y muy noble lo que hicieron ellos y muy valiente también, porque vea lo que va a suceder. Dice en el 16, en las Dorot pasadas, en los tiempos pasados, Yahweh ha dejado a los Goyín, a los Efraimitas, ponen aquí entre paréntesis, si es posible, que era pueblo de Efraín lo que estaba ahí, o sea, era pueblo de Israel, pero paganizado, eran judíos helenizados, como se les llama a los Goyín, andaban en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin edut, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias en los chamayín y en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de shinja, de sustento y de alegría en nuestro levavot, en nuestros corazones. O sea, ellos están diciendo, Yahweh no se ha dejado sin testimonio, no tanto por los profetas, sino porque Él ha mandado comida, lluvia, ha permitido que haya que comer, ¿verdad? Ha permitido que la gente tenga techo. Recuerden que Yahweh protege o nos da lo básico tanto a los buenos como a los malos. Yahweh es muy noble, a pesar de que la gente es mala, le da a veces hasta salud en su maldad. Y esto es alegría para su levavot, alegría para su corazón, como dice aquí, sinjab para nuestros corazones. Dice en el 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio, siempre les ofrecieron un sacrificio. O sea, ellos decían, no lo hagan, y siempre lo hicieron. Entonces, vinieron los Yahudí, aquí sí se metieron los judíos ortodoxos, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Shaul le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vea, a Bernabé no lo apedrearon, solamente a Shaul, que es lamentable, porque él era el que más hablaba. Bueno, también que dicha que no apedrearon a Bernabé, ¿verdad? Pero vea que después de un milagro les ofrecen sacrificio, apedrean a Shaul y lo tiran afuera de la ciudad porque creían que estaba muerto. Por eso muchas personas dicen que él se murió y Yahweh lo trajo a la vida. No sabemos si lo trajo en salud o no, pero un apedreamiento, déjenme decirle que no es poca cosa. Y Shaul no sabemos qué edad tenía, no sabemos si era muy anciano, muy joven, pero bueno, un apedreamiento es muy duro, o sea, debe ser algo tremendo y debe dar miedo. Estar enfrente de un montón de gente con piedras en las manos que se las lancen a uno para matarlo, porque la intención es matarlo, es bastante duro. Y esto gracias a los judíos y a la misma gente pagana que no tiene entendimiento, que no quiere ver la verdad.
que no quiere ver que estas fiestas de diciembre, de Navidad y todo son fiestas satánicas. Esto es adorarle a Satanás, al dios Sol, que es Satanás. Satanás pretende ser el lucero de la mañana, el sol, ¿verdad? Él quiere ser adorado así, de esta manera, y con orgías y con cosas horribles, y lo logra. O sea, lo ha conseguido por muchísimo tiempo. Y la gente no ha parado. Y así se llaman salvos. Cada quien se llama salvo. Pero bueno, vamos en el 20 ahora. Pero rodeándole los talmiíns, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Barnabá para Derbe. Aquí tenemos que Shaul se levantó. O sea, los talmiín lo rodearon. No sabemos si oraron, probablemente sí, oraron por él. Y le pidieron a Yahweh que lo sanara, que se levantara, y se levantó. O sea, se presumía muerto y se levantó. No sé si estaba muerto, francamente, pero la gente del pueblo sí creyó que estaba muerto. En el 21, y después de anunciar la Mesorá y a aquella ciudad, y de hacer muchos talmidín, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los talmidín, exhortándoles a que se permaneciesen en la emuná, que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Malhut de Yahweh. O sea, ellos mismos estaban aceptando que era necesario que pasaran tribulaciones para poder entrar en el Malhut de Yahweh. En aquel entonces, hoy en día, francamente, es más simple, en el sentido de que a la gente no le importa. O sea, simplemente a uno ni lo molestan. A mí no me molesta nadie. O sea, no me dicen nada. Y no me molestan ni me dicen nada porque a la gente sencillamente ni le interesa. No le interesa buscar de Yahweh. En aquel entonces sí, tal vez la gente tenía más celo, para mal, no para bien, pero era un celo malo y era un celo violento que los llevaba a esto. En Apocalipsis leemos que estas cosas que le sucedían a ellos, esta persecución, estos apedreamientos, pues que los mataban, que etcétera, se van a volver a ver en Apocalipsis. Vamos a ver cuándo se da, cuándo pasa, si lo vamos a tener que vivir o no. Dice en el 23, constituyeron sequenín en cada quejilá. Un sequenín es un anciano, eso es lo que se refiere a sequenín. Vea que aquí no hay pontífice, no hay cardenal, no hay nada de eso, ¿verdad? En la Biblia no existe nada de esas cosas católicas, ni profeta. Bueno, profetas sí existen en la Biblia, pero vea que en las iglesias cristianas nombran profeta a quien sea y se ponen a hablar ahí lenguas según ellos, y lo que hablan, y pues son puras babosadas y no sirven para nada. Aquí tenemos que constituyen sequenín. ¿Qué hacen estos ancianos? Juzgar. Ellos juzgan, ellos enseñan, ellos son los que tienen que saber bastante de Torah para poder enseñarle a otros y para poder debatir sobre temas importantes. Entonces, los discípulos constituyen quejilás, y en las quejilás ponen líderes, digamos, lo que le llaman líder hoy en día, pero realmente se dice anciano, ¿verdad? En hebreo, sequenín. Vamos a leer de nuevo, dice: y constituyeron sequenín en cada quejilá, y habiendo hecho tefilot, oración, con ayunos, todos ayunaron, hicieron tefilot, oraciones, los encomendaron a Yahshua, en quien habían creído. Pasando luego por Prisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo hablado habiendo hablado la palabra de Yahweh en Pergue, descendieron a Atalia. En el 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido recomendados a la GmbGZ, a la misericordia, digámosle, de Yahweh para la boda Kodesh, que eso es para el trabajo Kodesh, para el trabajo santo, que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la Quejilá, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Yahweh con ellos, y cómo habían abierto la puerta de la Muná en los Goyín, cuántas cosas grandes habían hecho ellos. Estaban contándole a todo lo que había sucedido, y cómo tantos Goyín, tantas personas se habían vuelto a Yahweh, cómo se había abierto esa puerta, dice aquí. En el 28, ya para finalizar, y se quedaron allí mucho tiempo con los Talmidim. Y ahí termina el texto. Espero que les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido algo también. Recuerden compartir y oremos. Dice así: Padre Yahweh, bendito seas, mi Señor, por tu justicia, por tu bondad, por proteger a Israel de Oriente Medio, mi Señor, por protegerlo de Irán,
por protegerlo del resto de sus enemigos que lo rodea, por protegernos a nosotros y ser tan bondadosos y darnos de comer, mi Señor, darnos un techo. Te pido, mi Elohim Yahweh, para nuestros hermanos, tanto los que están dispersos como los que están cerca, para la Quejilabe, por amor a la verdad, mi Elohim, que no les falte la comida, que no les falte el techo, que no les falte tu protección y tu salud, mi Elohim. Si hay alguno enfermo, por favor, sánalo en el nombre de Yeshua. Y te pedimos, mi Elohim, por favor, nos llenes de alegría y nos recibas en tu reino, que esa es la mayor recompensa que puede tener cualquier hombre, cualquier mujer. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Yeshua, todas estas cosas, y te damos gloria y gracia también. Amén. Ahora los voy a dejar con una canción que se llama Justicia Kadosh, que habla sobre la justicia de Yahweh, que para muchos a veces sienten que no llega, porque llega a veces lento, no digo que siempre, que a veces llega lento, pero que se va cociendo, la justicia se va cociendo, se va cociendo, se va fermentando como un buen vino. De eso habla, de que es como un molino en corrientes apacibles, que recordemos que una corriente apacible pues va despacio, entonces el molino también, pero sigue cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? El molino sigue moliendo, sigue trabajando, y tiene varios simbolismos bíblicos que espero les guste. Y bueno, pues por el momento me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, urajot, paz y bendiciones. La dulce justicia de Yahweh es como el buen vino que se oxida con el tiempo, barrica de roble y cerezo, especies, frutos secos y hierbas que hacen ecos en el cuenco de mi boca. Pacientemente se fermenta, excelente en paladar conocedor, perfecto en corazón, pacífico, acorde a nuestro amado Señor. Delicia que demora el momento justo para la justicia. Aún no, esperemos un momento más. Ahora está listo. Vengan a beberlo. Que se deleite el que se deleita en tu Torah. Que se alegre solamente quien ama tu juicio y espera el látigo de la verdad. Pero quien aborrece tu ley y la niega, te niega a ti, mi amado Señor. Y en sus mentes no hay candor ni son capaces de ver tu esplendor. Justicia Kadosh, justicia santa del Mascados, justicia que espera y llega, como águila que extiende sus alas al vuelo. Tzedakah que mira atentamente de lo alto, Tzedakah que se dispara desde el cielo y derriba al suelo a quien corresponda el duelo. Duele, duele al inmoral, al injusto duele en la carne, penetra y hiere el alma como hierro incandescente, que escribe en la frente el nombre del rey del mar. Justicia, justicia, agradable y cálida para el hombre, tierno dolor amargo, pena eterna y sabor agrio para el corazón negro de alma apocada, que desciende en picada al Seol.
justo, venganza de nuestro Adón. Sabio el soldado que levanta el escudo, rudo y valiente el que desenvaina su espada para defender al debilitado. Tierno el hombre que ayuda a la viuda y al huérfano, pero más grande y fiel es el que espera la justicia de nuestro Elohim amado. Como molino en corrientes apacibles, como miel que desciende del panal al plato, como tortuga que camina en la playa para sumergirse en el mar innato, semilla de mostaza que crece y crece. Justicia K2, justicia santa del Mascados, justicia que espera y llega.